Bueno, ¿qué es la malaria? Sería la primera pregunta. Ahí vemos que es una enfermedad parasitaria porque es producido, ¿verdad? Por un protozoario del género Plasmodium. Es un protozoario, ¿verdad? Y que es de las enfermedades más importantes por su alta carga de morbilidad y mortalidad. Vean lo que dice ahí, que se identifica como la más mortal de las enfermedades transmitidas por mosquitos. Pues. La malaria mata mucho más que el dengue. Por ejemplo, cuando se estaba construyendo el canal de Panamá, hubo gran mortalidad entre los trabajadores, porque Panamá está prácticamente ecuatorialmente, pues casi está en la línea ecuatorial y está a nivel del mar. Entonces, eh, hubo en ese entonces una gran epidemia de malaria y murieron muchos y siguen muriendo personas en las zonas tropicales y subtropicales. Eh, Aquí está, ¿verdad? La malaria es común en zonas tropicales y subtropicales. Vean qué feo se mira el glóbulo rojo, ¿verdad? Lleno de parásitos. Bueno, la malaria, jóvenes, es una enfermedad febril de inicio súbito. De inicio súbito, una fiebre muy alta, pero tiene la característica de que esta fiebre no es continua, sino que la fiebre es en episodios y eh, el paroxismo malárico, como dice aquí, ¿verdad? Es un término clínico que resume la presencia de síntomas y signos clásicos de la enfermedad. Entonces, la enfermedad se presenta en forma de paroxismos, empezando con escalofríos. Aquí el orden está malo, ¿verdad? Empieza con escalofríos, digamos, el paroxismo malárico, 1 a 2 horas de escalofríos horribles antes de que empiece la fiebre. Después viene el cuadro febril, que puede llegar hasta 40 grados y que dura aproximadamente unas horas la fiebre, y después viene la diaforesis o sudoración, que también puede durar unas 2, 3 horas. La gente moja la sábana, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama paroxismo malárico. Estos paroxismos maláricos se van a producir cuando haya ruptura de los glóbulos rojos parasitados, igual acá, ¿verdad? En este momento sería el paroxismo malárico. ¿Cuál es el agente causal de la malaria? Es otra pregunta de la guía. Es un protozoario del género Plasmodium. Plasmodium sp, porque existen varias especies, ¿verdad? Ya sabemos que en nuestro medio el más frecuente es el vivax y el falciparum. Entonces, es del género de los protozoos, que son parásitos en la sangre de los vertebrados, generalmente, ¿verdad? 4 parasitan a los humanos con mayor frecuencia: el Plasmodium vivax, el falciparum o falciparum, el malaria y el ovale. Los 3 primeros son muy importantes en América Central, ¿verdad? O sea, el vivax, el falciparum, el malaria, y el ovale menos frecuente. También existe lo que es el Plasmodium conowelés, es bien raro, ¿verdad? Pero nosotros prácticamente no lo tenemos. Tenemos ahí en el dibujito, ¿verdad? Las formas del Plasmodium falciparum, las formas en anillo, las formas en trofozoito, ¿verdad? Del vivax, del ovale y del Plasmodium malariae. Me imagino que el tema ya lo vieron en micro. Entonces, en micro es donde se debe de ver el tema con lujo de detalle, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál es el vector que produce la malaria? Otra pregunta de la guía. Es un mosquito del género Anopheles, ahí lo miran ustedes. Es diferente a la Aedes aegypti, ¿verdad? Su posición de reposo es más o menos horizontal.
lo mismo que su posición de picadura. Entonces, este mosquito del género Anopheles, los de mayor frecuencia son el Anopheles albimanus y el Anopheles pseudopuntipenis. En áreas de alta, de media y de baja transmisión, digamos aquí en Honduras, en los departamentos de Colón, Olancho, Atlántida, gracias a Dios, son zonas de mayor transmisión, ¿verdad? Y se ha observado mayor diversidad. Diríamos que actualmente en Honduras el departamento de mayor incidencia, gracias a Dios, seguido de Olancho, Colón, Islas de la Bahía, Atlántida. Siempre ha sido la Mosquitia porque es una zona muy pantanosa, ¿verdad? En donde hay muchos ríos, riachuelos y pantanos. Entonces, este mosquito ya habíamos mencionado que a diferencia de la Aedes aegypti, deposita su huevo sobre el agua y ahí después sigue su ciclo, ¿verdad? Pero el Aedes necesita la pared del recipiente, este no. Por eso este se da en pantanos, ¿verdad? De las zonas tropicales y subtropicales. Bueno, aquí tenemos la incidencia. Actualmente el 95% de la malaria en Honduras se encuentra en estos 6 departamentos de la región nororiental atlántica. Primer lugar, gracias a Dios. Segundo lugar, Olancho. Tercero, Colón. Cuarto, Islas de la Bahía. Quinto, Atlántida. Y sexto, Yoro. En la zona sur, a veces también hay algunos casos de malaria o paludismo, ¿verdad? Pero estos, los departamentos nororientales del país de la costa atlántica son los más frecuentes. Aquí tienen ustedes el mapa, ¿verdad? Una distribución de las zonas maláricas, de acuerdo al número de casos, y vean ustedes que está en rojo, ¿verdad? Gracias a Dios. De acuerdo al número de casos en el 2018. En el 2018. No siempre es así, pues. El mecanismo de transmisión. Siguiendo con los pasos de la cadena epidemiológica o cadena de infección. El mecanismo de transmisión se transmite al humano a través de la picadura del mosquito Anopheles, ¿verdad? Cuando la hembra está infectada, la hembra es la que pica porque necesita sangre para que sus huevos maduren, ¿verdad? Entonces, la hembra es la que pica, igual en el dengue, y el macho es frutívoro, igual en la Aedes aegypti. También la malaria se puede transmitir en menor grado por transfusiones y por la vía transplacentaria. En el mundo, dice aquí están identificados unas 532 especies. Ahí lo tienen ustedes picando, ¿verdad? Bueno, aquí hay un poquito de historia de la lucha antimalárica aquí en Honduras. Entonces, en 1942, desde 1942 a 1955 se ha venido haciendo una serie de actividades, ¿verdad? De rociado, de prevención, de promoción. Entonces, ven ustedes aquí que en 1955 se crea el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria o SNEM. Recuerdo yo, ¿verdad? En mi tierna infancia, la oficina del SNEM. Yo vivía en un pueblo, entonces ahorita que estoy leyendo eso, me recordó esa oficina. Así se llamaba en esa época. En 1980 al 90, la Organización Panamericana de la Salud y los países miembros proponen un nuevo planteamiento del abordaje de la paludismo o malaria, ¿verdad? El Programa Nacional de Control y Prevención de la Malaria, o sea, que en la década de los 80 al 90. En 1992 surge la Estrategia Mundial en contra de la malaria, auspiciada por la Organización Mundial de la Salud y la Conferencia de Ministros de Salud, ¿verdad?
Ajá, en 1998 la OMS promovió la iniciativa para hacer retroceder la malaria. Esta iniciativa se abreviaba como RBM, por sus siglas en inglés. En el año 2013, México, Centroamérica y los países de la isla de la Española, que es la República Dominicana, firmaron el compromiso para eliminar la transmisión autóctona, ¿verdad?, de la malaria para el año 2020 y certificar a esta subregión como libre de malaria en el año 2025. Esperamos que así sea. Ahora, los síntomas que ya habíamos hablado del paroxismo, ¿verdad? Primero vienen los escalofríos, después la fiebre. Puede haber dolor de cabeza intenso, náuseas y vómitos, dolor, fatiga muscular, ¿verdad? Sudoración, dolor abdominal, dolor en el pecho, tos. Como ustedes ya saben, estos síntomas o estos paroxismos se van a presentar cada 48 horas o cada 72. Por ejemplo, alguien que hoy tuvo el paroxismo malárico, hoy es 19, si no estoy equivocada, entonces probablemente mañana va a estar bien, pero pasado mañana va a tener otro paroxismo, ¿verdad? Como se ve en el Vivax y en el falciparum. Entonces, no es igual al dengue ni a la leptospirosis, en donde la fiebre es casi continua. Acá no, acá es cada 48 o cada 72 horas. El diagnóstico, los diagnósticos más prácticos que realizamos aquí en Honduras es la gota gruesa y el extendido fino, ¿verdad? Aquí ven ustedes la gota gruesa y el extendido fino son métodos para diagnosticar la malaria sin especificar su estadio, ¿verdad? Es práctico y cuando nosotros hacemos la gota gruesa y sale positiva, sin identificar la especie ni el estadio, inmediatamente damos el tratamiento, que lo vamos a ver después. Bueno, entonces el caso típico es que nos llega un paciente. Si están aquí en Tegucigalpa ustedes dando consulta, este paciente no va a ser autóctono, sino que va a venir de las zonas maláricas hondureñas, ¿verdad? Pero si ustedes están dando consulta en Zonaguera, Colón, ahí les van a llegar un montón de casos de malaria, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros identificamos los signos y síntomas, procedemos a hacer el examen microscópico, ¿verdad? Del que estábamos hablando, la gota gruesa y el extendido fino. Este es un test práctico, sencillo, barato y está disponible en todas las áreas endémicas del mundo. Entonces, este es el que hacemos nosotros, ¿va? Probablemente si alguien que tiene dinero presenta los síntomas, podría hacerse un examen más específico, ¿verdad? En un laboratorio privado. Bueno, el enfoque inmunológico. Desde hace algunos años hay disponibles los test diagnósticos rápidos que les mencionaba, los cuales pueden ser utilizados tanto para el diagnóstico como para un autodiagnóstico, ¿verdad? Son unos tests como las pruebas de embarazo, bien rápido. Estos serían útiles en aquellos lugares aislados donde no tienen a la mano un centro de salud, ¿verdad? Entonces solo habría un test rápido que creo que obviamente ha de estar a la venta, pero dudo que se utilice en la zona malárica por las razones que ya están trilladas de decir, ¿verdad? Por la pobreza. Tenemos aquí las características de los paroxismos maláricos según las diferentes especies, ¿verdad? Aquí hay una descripción clínica, el periodo de incubación, el periodo del paroxismo febril, la duración en horas de la fiebre, la edad del glóbulo rojo parasitado. Entonces, miren ustedes, el falciparum se le llama fiebre terciana
maligna, ¿verdad? El falciparum es uno de los parásitos que nos puede llevar a la muerte porque da la malaria cerebral. El periodo de incubación del falciparum es de 8 a 25 días. La periodicidad del paroxismo febril, ya habíamos dicho, es cada 48 horas. Un día sí, un día no, ¿verdad? La duración en horas de la crisis febril puede durar hasta 40 horas. Ahí hay un error, joder, no puede ser de 40 horas, ¿verdad? En promedio, unas 2 a 6 horas, aunque se han visto casos con mayor número de horas, ¿verdad? Afecta glóbulos rojos de cualquier edad. El falciparum. Y los hipnozoitos en periodo de latencia no existen. En el Plasmodium vivax se le llama terciana benigna. La incubación es de 21 a 32 días. Los paroxismos febriles también son cada 48 horas. La duración de la fiebre, 11 horas. Creo, miren, aquí hay un error, ¿verdad? No solamente la fiebre, sino que si sumamos escalofríos, fiebre y diaforesis o sudoración. Y afectan los reticulocitos y también existe la forma de hipnozoitos ahí en el hígado, ¿verdad? El Plasmodium ovale se le llama terciana benigna. También periodo de incubación es similar al vivax. Cada 48 horas, 11 horas dura la crisis, no afecta el reticulocito, pero sí tiene periodos de latencia. El Plasmodium malaria o malariae se le llama cuartana cotidiana. La incubación puede ser de meses. Los paroxismos generalmente son de 72 horas. Cada 72 horas, por eso se le llama cuartana. Y la duración de los episodios, 9 horas. Puede afectar los glóbulos rojos senescentes y no hay hipnozoitos. La forma mixta, pues, la vamos a dejar ahí, ¿verdad? Tratamiento de la malaria. Bueno, los medicamentos de primera línea, los que más se han usado y se siguen usando es la cloroquina y la primaquina, ¿verdad? La cloroquina se utiliza en la mayoría de los casos de malaria, ¿verdad? La cloroquina es la famosa Aralen, no sé si la han oído mencionar, pero si le preguntan a sus abuelitas o si ellas han vivido en zonas maláricas, van a saber lo que es la cloroquina o Aralen. Es una pastilla blanca grande, amargosísima, amargosísima, y que es muy irritante en la mucosa gástrica, ¿verdad? Entonces se va a usar la cloroquina, actúa en contra de las formas sanguíneas de los parásitos ovale, malaria y obviamente algunas cepas susceptibles de vivax y de falciparum. No es activa la cloroquina en contra de las formas intrahepáticas. Y lo que mencionábamos, está disponible en el país la cloroquina en tabletas de 150 miligramos como fosfato o sulfato de cloroquina. Recordemos que nosotros, bueno, en esta pandemia de COVID, se recomendaba la cloroquina como una manera de prevención. Inclusive Trump la recomendaba, don, ¿verdad? Entonces, él la usaba, según él, la hidroxicloroquina, pues. Entonces, mucha gente la utilizó porque existía algún tipo de evidencia científica que la cloroquina, que es un antiparasitario, estos antiparasitarios, algunos son antivirales. Entonces funcionaba, ¿verdad? Lo mismo que la ivermectina, que era parte del tratamiento maíz. Se decía que prevenía las formas graves de la COVID-19 cuando no había vacuna. Yo le estuve tomando más de 6 meses, ¿verdad? Y me enfermé, pero no me dio la forma grave. Bueno, la primaquina, esta sí es eficaz
en contra de las formas intrahepáticas de todos los parásitos palúdicos humanos. O sea, la primaquina es excelente. El único problema es que no se puede dar en la mujer embarazada, ¿verdad? La primaquina viene disponible en tabletas de 15 miligramos de producto base en forma de difosfato de primaquina. Estos son los medicamentos de primera línea. Miren, aquí en los medicamentos de segunda línea, nosotros aquí en Honduras clasificamos primera, segunda y tercera línea. Pero en algunos textos solamente se habla de primera y segunda línea. Entonces nosotros, para fines prácticos, como lo hacemos en Honduras, vamos a decir, pregunta de la guía, medicamentos de, bueno, primera línea, cloroquina y primaquina. Segunda línea, sulfadoxina y pirimetamina. Anótenlo ahí, ¿verdad? Sulfadoxina y pirimetamina. Y medicamentos de tercera línea, que acá dice de segunda, es la quinina y quinidina, el artesunato, ¿verdad? Que son derivados de la artemisina. Entonces, miren, si los medicamentos de primera línea, como la cloroquina y primaquina, ya no dan resultado, cabe mencionar que en Honduras sí siguen dando buen resultado, ¿verdad? Pero en otros países maláricos, ¿no? Entonces, no utilizamos los medicamentos de segunda línea, que son la sulfadoxina y pirimetamina. Y cuando ya no da resultado y es malaria complicada, grave, utilizamos medicamentos de tercera línea. Pónganle aquí, ¿verdad? Tercera línea serían estos, la quinina, la quinidina y el artesunato, ¿verdad? Estos son unos árboles que crecen en Brasil, ¿verdad? El árbol de la quinina se llama cinchona y de su corteza se elaboró este medicamento, ¿verdad? La quinina. La quinina se aplica en forma intravenosa en pacientes con malaria grave complicada. Por eso no se da ambulatoriamente la quinina. Vamos a ver la definición de caso de malaria. Bueno, vamos a ver la clasificación de acuerdo a la presencia o no de síntomas. Entonces, ¿qué es un caso clínico sospechoso? Es una persona con fiebre, escalofríos, sudoración, por lo regular acompañado de cefalea, de náuseas y terminando con sudoración profusa, abundante. ¿Qué es un caso confirmado de malaria? Es una persona con o sin síntomas en quienes se ha detectado la presencia de los parásitos, ¿verdad? Plasmodium sp, o sea, cualquier especie, en la sangre periférica mediante el examen de gota gruesa y el extendido fino, o una prueba diagnóstica rápida, ¿verdad? De malaria. ¿Qué es un caso asintomático? Es una persona que está infectada, ¿verdad? Pero que no presenta manifestaciones clínicas. Entonces, pero es un portador del parásito, o sea, es un portador asintomático. Entonces, aquí hay otra clasificación de acuerdo a dónde se infectó la gente, ¿verdad? O sea, de acuerdo a la fuente de infección. Todas estas son preguntas de la guía, jóvenes. Si quieren, tómenle foto ahí, ¿verdad? ¿Qué es un caso autóctono? Es un caso generado por transmisión local dentro del territorio nacional. O sea, un caso que aquí se generó en Honduras, ¿verdad? ¿Qué es un caso importado? Es cuando la infección fue adquirida fuera del país en que se está diagnosticando la infección, ¿verdad? Digamos, yo estoy haciéndole un examen de gota gruesa y me sale positivo, pero la persona adquirió fuera del país, es un caso importado. Acuérdense ustedes que los periodistas hablaban mucho de esto cuando inicia la pandemia de COVID-19, ¿verdad? Por ejemplo, el primer caso importado fue una señora que vino de Suiza y otra muchacha que vino de España. Eran
casos importados. Ahora, ¿qué es un caso introducido de malaria? Es un caso derivado de un caso importado, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien se infecta de una persona que vino de fuera del país, eso sería un caso introducido. Por ejemplo, después de que presentaron los primeros casos de la COVID-19, entonces la primera persona que se infectó del caso importado, este era clasificado como un caso introducido. Ajá. Esta es otra clasificación, ¿verdad? Que es un caso inducido. Es un caso que se atribuye a una transfusión sanguínea o a otra forma de inoculación parenteral o inyectada, pero no a la transmisión normal por un mosquito. Estos son conceptos que hay que tener bien claros, joven. Entonces, este es un caso inducido, ¿verdad? Que se adquirió a través de una transfusión o por la vía parenteral y no a la picadura del mosquito. Que es un caso de malaria congénita, es la presencia de formas asexuales del parásito en sangre periférica durante los primeros 7 días de vida del niño, ¿verdad? Entonces, este niño nació con malaria y se le encuentran formas asexuales en su sangre periférica, ¿verdad? En los primeros 7 días de vida o más tardíamente, acompañado o no de síntomas clínicos y que generalmente es transmitida de manera transplacentaria, ¿verdad? Generalmente más frecuente por el género Plasmodium, que es un caso de malaria transfusional, cuando la inoculación del parásito es a través de transfusiones o sus componentes. Ahora, ¿qué es un caso recurrente? Esto es de acuerdo a la fuente o vía de infección. Todas estas preguntas de todos estos números son preguntas de la guía, ¿verdad? Por ende, podrían ser preguntas de examen. Ajá, es un caso recurrente. Es la parasitemia o reaparición de parásitos asexuales en el huésped después de un tratamiento antimalárico, ¿verdad? Entonces, persisten en la persona formas asexuadas aún después de haber administrado su tratamiento. Entonces, esto puede ser el caso recurrente, puede ser causado por recaídas en el caso del Vivax y el Ovale, porque acordémonos que aquí quedan hipnozoitos, ¿verdad? Entonces, aunque se haya tratado, puede recaer. O recrudescencia, que es la falla terapéutica antes de los 28 días iniciado el tratamiento o una nueva infección. Miren ustedes, la diferencia entre recaída y recrudescencia. ¿Cuál es la diferencia? Esta es una pregunta. Entonces, una recaída generalmente puede ser ocasionada por una gente que ya se trató, pero que las formas latentes quedaban en el hígado, ¿verdad? Esto se da más que todo en el Plasmodium vivax y en el Ovale. O podría ser un caso recurrente, también podría ser una recrudescencia por una falla terapéutica antes de los 28 días de haber iniciado. O en una nueva infección, ¿verdad? Eso es recrudescencia, que son dos formas, recaída y recrudescencia son dos formas de malaria recurrente. Ajá. ¿Qué es un caso recaída? Se produce, ya lo habíamos dicho, en casos en que había sido curado por Vivax y Ovale, pero se produce una reaparición de parasitemia asexual debido a una nueva liberación de parásitos procedentes del hígado, o sea, de los hipnozoitos. Ya esto es repetitivo, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Más probable en los primeros 6 meses a partir de que el
paciente fue considerado curado. Perdón. Puede existir una reacción posterior a este tiempo, no obstante es muy difícil diferenciar entre recaída y una nueva infección. El hecho es que hay que tratarlo, ¿verdad? Ajá. Caso recrudescencia. Nos va a leer qué es un caso recrudescencia Miriam Arlet. A ver si está Miriam por ahí. Miriam. Bueno, no está Miriam. Entonces nos va a leer María Alejandra, qué es un caso recrudescencia. Un caso de recrudescencia es la Ajá. persistencia, sí, es la persistencia o recurrencia de parásitos de malaria en sus formas asexuales en el torrente sanguíneo del mismo genotipo que causó la infección original, que sobreviven al tratamiento debido a dosis inadecuadas, es decir, falla terapéutica o falta de adherencia al tratamiento. Perfecto, gracias, doctora. Entonces, María Alejandra, ¿sí estaba? Ajá. Bueno, entonces miren ustedes, ¿verdad? Persistencia o recurrencia de parásitos de malaria en sus formas asexuales en el torrente sanguíneo, que es del mismo serotipo que ocasionó la infección original, ¿verdad? Pero se puede dar esta recrudescencia por falla terapéutica o dosis inadecuada o la misma indisciplina del paciente, ¿verdad? Porque no ingirió su medicamento de manera adecuada. Miren ustedes que en mi infancia yo viví en una zona malárica. Entonces, cuando nos daba fiebre altísima, mi mamá nos daba una pastilla que se llamaba Mejoral, eso era aspirina, pero cuando la Mejoral no nos hacía ningún efecto, mi mamá nos mandaba a comprar a las pulperías porque vendían en las pulperías la cloroquina que se llamaba Aralén. Entonces, con esta cloroquina o Aralén era santo remedio, se quitaba la fiebre. Entonces, solamente se nos administraba una o dos cloroquina y adiós, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? La dosis fue ultra deficiente, pues. Entonces se producían estos casos por falla terapéutica o dosis inadecuada. Así de sencillo, ¿verdad? Bueno, tenemos, según la intensidad de los síntomas, ¿verdad? Caso de malaria no complicada es una infección sintomática con presencia de parásitos de Plasmodium sp sin signos de severidad o evidencia de disfunción de órganos. Y un caso de malaria complicada es un paciente con diagnóstico parasitológico de malaria que presenta uno o más de los siguientes características clínicas o características de laboratorio. Entonces, miren, ¿qué manifestaciones serían de complicación de la malaria? Una postración, un coma, alteraciones de conciencia, dificultad respiratoria, convulsiones múltiples, colapso circulatorio, edema pulmonar, la malaria es complicada, hay alteraciones severas cerebrales, ¿verdad? Cardiovasculares y el paciente muere. O sea, de esta malaria complicada es que morían los trabajadores del canal de Panamá. Entonces, hallazgo de laboratorio de la malaria complicada, una anemia severa, una hipoglucemia, una acidosis metabólica, una hiperlactemia, hiperparasitemia, alteraciones de pruebas renales y hepáticas. Miren ustedes todo lo que puede hacer, ¿verdad? Por eso la malaria es la enfermedad parasitaria más grave, más mortal.
Detección de casos. ¿Qué es una detección pasiva de casos? ¿Qué es una detección pasiva de casos? Espérenme un momentito. Bueno, una detección pasiva de casos es la identificación de casos de malaria en pacientes que por iniciativa propia visitan los servicios de salud, ¿verdad? Para el diagnóstico y tratamiento. Permítanme. Entonces, cuando el paciente acude al servicio de salud, ¿verdad? Por iniciativa propia, y que es una detección activa de casos, es cuando se hace una búsqueda de casos de malaria a nivel de comunidad, en las casas, en los hogares, en las poblaciones consideradas de riesgo. También puede consistir en un tamizaje de pacientes febriles, ¿verdad? O sea, que la gente que presente fiebre en una comunidad se le hacía todo la prueba de la malaria. O en poblaciones previamente definidas en donde se realice la prueba parasitológica. ¿Qué es una detección reactiva de casos? Cuando la búsqueda de casos se realiza como parte de la respuesta a un caso o grupo de casos confirmados en una población, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que en tal cuadra, digamos, hay un caso de malaria, entonces hacemos una detección reactiva, ¿verdad? Entonces, como hay un caso, buscamos más casos, parecido al cerco epidemiológico. Miren, estas cosas no las vamos a ver porque son para personal de vectores, ¿verdad? Esto lo hace el personal de saneamiento básico de vectores, entonces no lo vamos a ver. Bueno, ¿qué es una? Bueno, ¿cuáles son las pruebas de control que se realizan, verdad? En la gota gruesa y el extendido fino, la vamos a realizar en todos los pacientes después de su prueba diagnóstica, después de los primeros 28 días de iniciado el tratamiento, a partir del día 0, ¿verdad? Entonces se recomienda hacerla, esta prueba de gota gruesa en el primer día o día 1, el día 3, el día 7, el día 14, el 21 y 28 días. Deberíamos de hacerla, pero el paciente no regresa. Si el resultado es positivo, a pesar de que ya se le dio el tratamiento, hay que hacer una investigación sobre la causa, ¿verdad? ¿Por qué si ya se tomó su tratamiento sigue siendo positivo? Entonces, relacionándolo desde la fecha de inicio del tratamiento y la fecha del resultado positivo. O hay que ver si hay alteraciones en las dosis, fallas o la adherencia al tratamiento, ¿verdad? Si se obtiene un resultado negativo, la siguiente actividad depende del tipo del parásito causante. Si es el Plasmodium falciparum, no se realizan más controles. Pero si es el Plasmodium vivax, se van a realizar pruebas de control cada mes durante 6 meses consecutivos. Entonces, esto se debe de hacer. Los médicos que trabajamos aquí en Tegucigalpa no estamos muy familiarizados con este tipo de prácticas porque en Tegucigalpa no hay casos autóctonos de malaria. Entonces, voy a contar hasta 5. Les voy a dar un punto oro al que me diga lo que les he dicho, lo que yo ya les he dicho en clase de repetición. ¿Por qué en Tegucigalpa no hay casos autóctonos de malaria? Es por la altura, va. Exacto. ¿Quién contestó aquí? Anel Maradiaga. Anel. Ajá, exacto, pero Sí. Anel, ¿cuál es la altura de Tegucigalpa? Creo que anda como en 90 a 100. No, mi amor, anda de 900 a 1000. Ay, ya. De No me faltó 900. un 0, doctora. No. Entonces, mire, le voy a dar solo medio punto.
No, está bien, medio punto es medio No, punto. porque no me dijo. Mire, yo en clase les he dicho que Tegucigalpa se encuentra más o menos a 1000 metros sobre el nivel del mar, en promedio, ¿verdad? Porque si usted se va al barrio abajo, ahí donde está el Parque La Concordia, ahí lo más que podría haber es unos 800, 900. Pero si se da al Picacho, 1200. Si está ahí en la Facultad de Medicina, es más o menos entre 950. Entonces, este zancudo no vuela en alturas menos de 600 metros. Entonces, cuando ustedes estén dando consulta aquí en Tegus y ven un paciente que sospechen malaria, entonces lo más seguro es que viene de otro departamento, ¿verdad? Siempre hay excepciones como en toda regla, ¿verdad? Pero aquí prácticamente no hay anófeles en Tegucigalpa, ¿verdad? Prevención. A ver, hay equipos múltiples en los departamentos, ¿verdad? En los municipios. Bueno, como les mencionaba, hay oficinas del control de vectores en todos los centros de salud. Entonces, estos son los encargados de dar educación a la población, de organizar las pruebas de tamizaje, etcétera, ¿verdad? Sobre todo educación a la población. En las regiones departamentales hay que hacer sensibilización a los gobiernos locales, los alcaldes, a la sociedad civil, patronatos, clubes de amas de casa, clubes juveniles, etcétera. Educación, educación y educación. Sobre todo en las zonas maláricas, ¿verdad? En los departamentos que ya dijimos. El personal de salud local debe de fomentar alianzas con el personal local. De hecho, lo hace. Ya habíamos mencionado que todos los centros de salud tienen un personal comunitario o personal de terreno, que este es el que establece estas alianzas, va a las reuniones, etcétera, etcétera. Ajá. Cuando la reorientación del programa de malaria, aquí en Honduras cada vez los índices son menores, aunque este año fue alto en las zonas maláricas, ¿verdad? Entonces la eliminación de la malaria se va a lograr cuando los casos autóctonos estén limitados solamente a focos bien definidos, ¿verdad? Y se completen los siguientes pasos. Nos va a leer los pasos para la eliminación de la malaria. Junior Josué. Vamos a ver, Junior. Junior. Bueno, no contestó Junior, entonces aquí nomás le ponemos la falta, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver, Roberto Ernesto. Roberto, ¿cuáles son los pasos para erradicación de la malaria? Paso 1, todos los casos son confirmados microscópicamente y tratados de acuerdo con la política nacional. Ajá. 2, el sistema de gestión de calidad del diagnóstico es completamente funcional. 3, todos los casos son notificados, investigados y registrados en los niveles local, intermedio y central. 4, las áreas maláricas están claramente delimitadas y se ha hecho un inventario de los focos de transmisión. 5, se ha creado una base de datos y un sistema de información geográfica que incluye la información de los casos, las intervenciones y el comportamiento de los parásitos y vectores. Bueno, gracias, doctor. Entonces, vean ustedes, ¿verdad? Es organización de nuestro trabajo como entes de salud pública, ¿verdad? Entonces, solo así vamos a lograr la eliminación de la malaria. Se supone que para el 2025 la meta era esa, ¿verdad? Que ya iba a estar erradicada la malaria en Honduras, pero lo dudo. No hay que ser pesimista a veces, pero conocemos, ¿verdad? Nuestro sistema de salud. Entonces, esto sería todo de malaria. Antes de esto, vamos a hablar de una forma práctica de tratar la malaria.
por ejemplo, si ustedes se encuentran en una zona malárica y detectan un caso, sea por gota gruesa generalmente o extendido fino, hay que proceder a tratarlo inmediatamente. Entonces, en los niños sabemos que los medicamentos son por kilo de peso, pero en los adultos son en tabletas, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver ahí que la mayoría de los pacientes de nosotros aquí en Honduras responden a la cloroquina y a la primaquina. Entonces la cloroquina viene en tabletas de 150 miligramos y la primaquina de 5 y 15 miligramos. Entonces nosotros damos un tratamiento práctico a rajatabla, como decimos popularmente, que consiste, este tratamiento práctico consiste en darle al paciente 10 cloroquinas y 14 primaquinas. Me imagino que eso lo vieron en micro, o no sé, y lo verían de esta manera. Aquí se los estoy dando de una manera práctica, sin darle muchas vueltas al asunto, ¿verdad? En un adulto serían 10 cloroquinas y 14 primaquinas. Las cloroquinas son sumamente irritantes de la mucosa gástrica. Por eso hay algunas mujeres que las usaban como abortivo, ¿verdad? Pero eso no es cierto, pues. Había mujeres que creían que por ser amargas, tomándose un montón de cloroquinas, iban a abortar, pues erróneamente tenían este pensamiento, ¿verdad? Entonces, el paciente no se va a tomar las 10 cloroquinas de un solo viaje, sino que se puede tomar en 3 días, ¿verdad? O en 4 días. Entonces, si la tomáramos en 3 días, podría ser 4 hoy, 4 mañana y 2 pasado mañana. Ahí están 4, 8 y 2 días, ¿verdad? O podría ser 3 hoy, 3 mañana, 2 pasado y 2 al día siguiente. Bien comidito para que no moleste el estómago, ¿verdad? Y las primaquinas solo es una diaria por 14 días. Generalmente en un adulto las de 15 miligramos, ¿verdad? Una diaria por 15 días. Ese es el tratamiento práctico, a menos que la mujer esté embarazada. Si está embarazada, no le vamos a dar la primaquina, solo la cloroquina, ¿verdad? Y al tener su bebé, la paciente, entonces le damos la primaquina, ¿verdad? Aparte de las medidas de prevención que conocemos nosotros, como el rociado, ¿verdad? De las casas, de los árboles, de la maleza, de las zonas pantanosas. Aquí es un poquito más difícil que en el dengue, porque en el dengue generalmente tenemos el zancudo de habitante en nuestra casa, ¿verdad? Pero aquí se encuentra en charcos, al aire libre, entonces es más difícil. Pero lo que salud pública hace, aparte de la educación, de la promoción en salud, es el rociamiento, ¿verdad? Con DDT, etcétera. A nivel domiciliario y peridomiciliario, ¿verdad? Existe también el tratamiento preventivo cuando usted va a viajar a una zona malárica. Por ejemplo, ustedes van a hacer un trabajo de investigación allá en la Mosquitia. Pueden tomar un tratamiento con medicamentos en forma preventiva, ¿verdad? Tomarse unas 2 cloroquinas unas 2 semanas antes, digamos, me tomo esta semana, la otra. La siguiente voy, gracias a Dios, y durante estoy ahí me tomo una cada semana y cuando regreso me tomo otra, ¿verdad? Son formas de prevenir la malaria si vamos a ir a una zona malárica, o sea, sería una semanal antes de ir, durante estás ahí, una cada semana y cuando regresamos, una, ¿verdad? Una
cloroquina. Entonces, no sé si tienen alguna duda, jóvenes. Si tienen alguna duda, hasta ahí sería lo más importante, resumido, de malaria. Nos faltaría el resumen de Chagas y después el examen. Miren, ayer les había dicho que el examen, para ser condescendientes con el grupo de cuarto año que tiene examen de patología, ¿verdad? Y son grandes reprobancinas, por decirlo popularmente, si no se estudia. Que conste que ustedes tuvieron la semana morazánica, que la mayoría de la gente no salió porque había el temporal, ¿verdad? Entonces tuvieron tiempo para estudiar. Entonces nuestro examen, repitiendo, sería el día miércoles a la hora de la clase, lógico, de manera presencial. Ajá. Mañana vamos a resumir Chagas. El lunes sería el primer tema del segundo parcial. Perdón, del tercero. El tema es rabia. Es rabia. Entonces, tenemos pendiente también la presentación de la COVID prolongada o complicaciones de la COVID-19. Ese tema no lo vamos a evaluar ahorita, sino que hasta el final. Si en esta sección de las 3 hay algún grupo en donde se les asignó viruela símica, no sé si realmente les asigné a este grupo viruela símica. Sí, doctora. Ajá. Sí, nos asignó viruela símica. Perfecto, entonces podrían presentarlo el lunes. Este tema se lo voy a evaluar de diferente manera. Yo les voy a explicar después, no va a ir en el tercer parcial, pues. En el segundo, perdón. Entonces, para el tercero nos quedaría los COVID-19, sobre todo COVID prolongado, porque ya conocemos todo sobre COVID, pero quería que comentáramos, que repasáramos la entidad conocida como COVID prolongado, que más que todo son complicaciones de los pacientes COVID, ¿verdad? Entonces, quedaríamos en que el grupo de viruela símica nos presentaríamos, nos encontramos mañana. Doctora. Diga, miren, si se me salieron de la clase, los que no me contestaron, no hay excusa. No, es que yo creo que a mí no me la tomó desde el principio, doctora Elena Reyes. Le puse mensaje. Ah, sí, a mí sí, no sí. me... Yo igual, doctora, le mandé un mensaje. Yo miré el mensaje, Nelson. Entonces, cuando ustedes me ponen el mensaje, yo les quito la falta, ya la quité a los dos. A los dos, ¿verdad? A Nelson y a Elena, ¿no? Sí. Entonces, los que no me contestaron, ya saben que al final, ¿verdad? Hay problema con el acumulativo. Significa que ustedes se han ido de la clase. Pues. Y yo les pongo ahí, no contestó. Entonces, estén en clases jóvenes que ustedes son estudiantes de medicina. Mire, se presume que el estudiante de medicina es un estudiante depurado, porque ustedes hicieron 2 exámenes de admisión y los pasaron. Entonces, se supone que tienen mucho interés por aprender. Pero si ustedes se van, significa que no les interesa, ¿verdad? Y esa es una falta. Entonces, ahí le colocamos, no contestó. Ajá, ¿quién me tenía alguna interrogante? ¿Alguien más? Lo del esquema de tratamiento. Mire, doctor, en la malaria grave o complicada, utilizamos a nivel hospitalario. Entonces, lo único, yo les pregunté en la guía, ¿verdad? Pero en la malaria complicada lo que se hace es administrar quinina o quinidina. Esto se hace, doctores, a nivel hospitalario, intravenoso. Entonces nosotros
Recuerden que en el examen solo se les evalúa lo que se hace a nivel de centro de salud, lo que ustedes van a hacer a nivel de una CIS de atención primaria, ¿verdad? Entonces, les dije la manera de tratar muy práctica la malaria. 10 cloroquina y 14 primaquina. O sea, si no mejora, utilizamos los de segunda línea, que es la sulfadoxina y pirimetamina. Y si aún así el paciente es resistente, entonces sería la quinina y la quinidina a nivel hospitalario. Esto ya es algo grave, pues. Es de manera intravenosa con vigilancia estricta. Es un paciente que puede estar en cuidados intensivos. Entonces, no es el tema de nuestra clase, ¿verdad? Por ejemplo, en el dengue, nosotros vimos el dengue grave. Especificamos la manera en que se trata en un hospital el dengue, pues. Entonces, lo que yo le pregunto en el examen solo es lo que se hace en los CIS de atención primaria. Obviamente, todo es importantísimo, pero la clase de salud pública 2 no es para este tipo de estadio de las enfermedades, ¿verdad? Sino que más que todo atención preventiva, promoción y prevención y atención en los CIS de atención primaria en salud. Entonces no se preocupen, ¿verdad? El examen va a venir de lo que hemos hablado aquí hoy, pues. Bueno, si no tienen